Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Ya tenía algún tiempo de no subir contenido por acá, por el canal. Pero hoy le traigo un tema muy interesante. Hoy le vengo a hablar de la pornografía. Un tema que se sale de la temática de este canal, pero que consideré muy importante abordarlo. Sobre todo porque es una crisis que vivimos hoy en día. ¿Por qué hablar de pornografía? Porque la pornografía se convirtió en un problema a nivel social. Vivimos en una sociedad pornificada y esto ha acarreado consecuencias graves en la mayoría de las personas, a nivel mental, a nivel físico. Como ustedes saben, yo tengo una formación en psicología y durante mucho tiempo he estado estudiando este fenómeno. He estado investigando mucho sobre esto y me he dado cuenta la gravedad del asunto, de que muchos hombres hoy viven una crisis porque están esclavizados a la pornografía, porque la pornografía ha tomado control de su vida, y no solo del hombre, también de mujeres, porque la adicción a la pornografía no solo afecta a los hombres, sino a las mujeres. Pero para hablar de pornografía tenemos que hacer un recorrido un poco histórico, ¿verdad? ¿De dónde comienza esto? La pornografía más bien, más o menos, comienza a surgir en los años 70, ¿verdad? Donde en ese momento no era como hoy, digamos. No era tan explícita porque no existía el internet, no existían los teléfonos móviles, sí existía solo la revista y eso, pero con el paso del tiempo esto se fue agravando. ¿Por qué? Porque vino el internet para los años 90, el advenimiento del internet agravó. Y esto se agravó más para el 2008, el surgimiento o la revolución que hubo de los smartphones. Eh, ya todas las personas podían tener un teléfono al alcance de sus manos y con un solo clic poder acceder a la pornografía. Es interesante que la pornografía es la droga más accesible que existe en el mundo. Para conseguir cualquier tipo de droga es complicado, pero la pornografía es gratis, accesible. Una persona la puede ver en el momento que quiera, cuando quiera, puede adquirirla cuantas veces quiera, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo y sin necesidad de que las personas o las demás personas se den cuenta que consume pornografía. Y eso es lo que agrava esto. Para conocer un poco sobre el origen etimológico de la pornografía, porque tenemos que conocer un poco el origen etimológico. Eh, la pornografía viene del término griego, ¿verdad? Que se deriva porne, que significa eh, prostituta, y grafía, escribir. Entonces, desde el primer momento que ya analizamos el término pornografía, nos damos cuenta de que cosifica al ser humano, cosifica a la mujer o al hombre, porque hay todo tipo de pornografía. Habla sobre prostitución. Y si lo vamos a la RAE lo define como tratado acerca de la prostitución. Entonces, podemos ver que se refiere a prostitución. Y la prostitución es cosificación del ser humano. Desde ahí empezamos mal. Y eso es lo que es la pornografía. La cosificación del ser humano. Porque lo que hace la pornografía es cosificar al ser humano. Lo cosifica, lo convierte en un objeto
donde las personas pueden obtener placer inmediato y a cualquier momento, a cualquier hora, y donde las personas son un simple pedazo de carne, donde pueden obtener placer. Por eso es que las personas que consumen pornografía ven a las demás personas como un instrumento, como un objeto donde ellos pueden satisfacer sus deseos. Simplemente no ven los sentimientos, no ven las emociones. Y esta es la gravedad de que se convierte en un objeto. Y otro dato interesante que podemos ver de esto es que la mayoría de los jóvenes a temprana edad están viendo pornografía. Según se dice un estudio que se hizo, que está en un libro que se llama ¿Por qué no?, del psicólogo Alejandro Villena Moya. Es un sexólogo especialista en este tema de pornografía, un psicólogo, sexólogo español. Lo pueden buscar y pueden buscar su libro ¿Por qué no? Este video está basado en ese libro. Muchos datos de los que voy a dar aquí está basado ahí. Y ahí muestra de que la edad a la que se comienza o la que comienzan los jóvenes a consumir pornografía es de los 9 a los 11 años. Y esto es preocupante. A edades súper temprano. Lo que significa que los jóvenes están en gran peligro porque es el momento donde el cerebro comienza a desarrollarse o está en desarrollo. Y podemos ver que cualquier efecto del medio externo, algún estímulo, puede modificar a nivel neurológico su cerebro. Y la pornografía, al llegar a esa edad tan temprana, destruye completamente el cerebro de los adolescentes. También se dice, ¿verdad?, que el 76% de las mujeres, de los hombres, ven pornografía, y el 35% de las mujeres consumen también. Estamos hablando que ya van llegando a un 40%. Antes eran más los hombres, pero las mujeres ahora se van acercando más a consumir más y más. Hay un dato interesante que lo da Forbes. Me gustaría dárselos para más o menos hacer una radiografía o que se den una idea de la gravedad de lo que está pasando en cuanto a pornografía. Según Forbes, en 2021, una de las páginas pornográficas más visitadas del mundo recibió 130 millones de visitas al día. Estos son 3.500 millones de visitas por mes y un total de 36.000 millones de visitas por año. Una sola página recibe todas esas visitas. Ahora ni digamos el sinnúmero de páginas que hay. Ya ni imaginemos cuánto recibe de visita esas páginas. Y eso es lo grave de todo esto. Vemos que son cantidades abismales donde las personas están consumiendo y están destruyendo su cerebro. Porque ahora vamos a ver precisamente las consecuencias del consumo de pornografía. Decía Alejandro Villena Moya, el sexólogo que escribió este libro, ¿por qué no? No hay pornografía sin consecuencia. Y quiero contarles que los efectos de la pornografía en el cerebro son devastadores. Vamos a analizar, ¿verdad?, 3 efectos en el cerebro. Vamos a hablar primero del sistema de recompensa. El sistema de recompensa es una área en el cerebro del ser humano que se encarga de dar bienestar, digamos. Los seres humanos tenemos algo en el cerebro que se llama neurotransmisores, que está la dopamina, la serotonina y otros. Pero vamos a centrar en una dopamina. La dopamina es una sustancia que se segrega en el cerebro cuando obtenemos un estímulo que nos causa disfrute, que nos causa placer. Entonces, el sistema de recompensa es esa área, ¿verdad?, que se activa
cuando recibimos una recompensa que nos da ese estímulo de sensación de bienestar y se segrega la sustancia dopamina. Pero ¿qué pasa cuando una persona consume pornografía? Los niveles de dopamina se alteran completamente a nivel neurológico y se vuelven eh, sustancias altísimas de dopamina, porque lo que hace la pornografía es sobreestimular el sistema de recompensa, y la persona, en cuanto más consume pornografía, cada vez quiere más contenido, un contenido más explícito, más duro, y es ahí donde caen, por ejemplo, en la pornografía infantil, pornografía como la con animales y un sinnúmero de subtipos de pornografía, porque a medida que la persona consume pornografía, entonces el cerebro va pidiendo más estímulo, y ya los niveles de dopamina no son suficientes como en el principio, sino que ahora quieres que sean más alto, el cerebro pide que sea más alto, y para lograr eso entonces necesita consumir un contenido más duro, y es ahí donde la persona se sumerge en un sinnúmero de subtipos de pornografía y destruye por completo su cerebro. El sistema de recompensa se atrofia completamente, porque cada vez quiere algo más, un estímulo más fuerte. Ya no le es suficiente como al principio. Ahora vamos a hablar de otro efecto, otra parte del cerebro que es importantísima en el ser humano. Vamos a hablar de la corteza prefrontal, esa área en el cerebro que está ubicada en esta parte, que se encarga de la toma de decisiones, de regular los impulsos, de regular las emociones, de pensar de manera racional, de pensar en algo cuando vamos a hacer algo y lo pensamos, los ponemos a analizar. En una persona que consume pornografía o que es adicto a la pornografía, se atrofia la corteza prefrontal, ese sistema que regula emociones, que regula los estímulos. ¿Por qué? Debido a los excesos de dopamina. Ya hablamos de la dopamina. Entonces, como los niveles son altísimos de dopamina, llega un momento que la corteza prefrontal no puede lidiar, no puede regular esos niveles tan altos, y es ahí donde el cerebro se atrofia. Y por eso la persona que consume pornografía llega un momento que ya no tiene control de sus impulsos y accede una y otra vez, y quizás quiere salir de ahí, pero vuelve a recaer y recae y recae, porque su corteza prefrontal está atrofiada. Esto lo podríamos comparar como un músico de una orquesta, un director de una orquesta que la dirige, tiene 50 músicos, 50 alumnos que lo está dirigiendo. Sin duda puede dirigirlo bien, pero si le ponemos 50.000 alumnos que lo dirija, es casi imposible, no va a poder. Ya va a llegar un momento en el que se va a rendir, porque no va a poder con tantos alumnos. Entonces, así es la corteza prefrontal. Llega un momento que ya no puede con tanta eh, eh, segregación de dopamina, con tanto estímulo, y ya no soporta y se atrofia. Y por eso las personas pierden el control y se hunden más en adicción. Vamos a hablar de otra área. Hay otra área que esto es un poco nuevo, o sea, ya está investigando en esto, que es la neurona espejo, pero es sin duda importantísimo hablar de esto. Las neuronas espejo son las que se encargan de la repetición de comportamiento, de copiar comportamiento, del aprendizaje, y es la que se encarga de la empatía, de conectar con otras personas. Pero ¿qué pasa? Se ha investigado en los últimos tiempos que esta área se ve afectada. Y se atrofia también. Y la persona que consume pornografía llega un momento que pierde la sensibilidad. O sea,
ya no tiene sentido de empatía o tiene poca empatía con la persona. Y por eso ya mira a la otra persona como un objeto sexual donde simplemente puede satisfacer su deseo. Por ejemplo, las personas que son adictos a la pornografía y que tienen su esposa, ven a su esposa como un objeto donde ellos simplemente ven un instrumento de placer donde pueden satisfacer su fantasía de ese mundo de fantasía, ese mundo utópico, porque el mundo de la pornografía es un mundo irreal que no es real, no tiene nada que ver con la realidad, es una disociación de la realidad, se disocia la realidad en la pornografía. Todo lo que presenta la pornografía no es cierto, son tiempos, ritmo, duración, tamaños que se salen del estándar y que la mayoría del hombre o los que consumen pornografía o las mujeres llegan a creer en eso, en esas cosas. Y por eso, cuando ya quieren llegar a la realidad, a la sexualidad, al sexo real, al contacto, no pueden disfrutar de la misma manera porque no es algo que existe en la realidad. La pornografía es totalmente todo lo contrario a una sexualidad sana. Una sexualidad sana no es un simple acto, ¿verdad? Donde yo tomo a la persona como un objeto y me satisfago de satisfago mis necesidades, sino es un encuentro donde conectamos emocionalmente, cognitivamente, donde hay un preludio, donde hay una conexión de dos seres que se encuentran y que no simplemente se ven como objeto. Y por eso es que las personas que ven pornografía comienzan a tomar a las demás personas como objeto y quieren llevar a la realidad esa fantasía. Y cuando se encuentran con la realidad, se dan cuenta que no pueden llevar a la realidad esa fantasía, acuden a prostitución y a otros tipos de cosas. Y esto agrava más su adicción o su problema, porque llega un momento en que llegan a tener problemas como disfunciones sexuales, eyaculación precoz, disfunción eréctil, inducido por la pornografía, porque la pornografía es lo que produce, porque se mentalizan tanto la pornografía que cuando llegan al acto sexual real no pueden conectar con la persona y los niveles de dopamina no son los mismos que cuando ven pornografía y por eso prefieren la pornografía antes que lo real. Y ahí es donde muchos hombres se sienten frustrados y fracasados porque dicen, cuando tengo un acto, un encuentro real, no puedo, no tengo la capacidad, no puedo tener los mismos niveles de excitación, no puedo tener una erección porque el cerebro está tan fundido de pornografía que no puede conectar en la vida real. Y eso es lo que hace tan grave este problema de la pornografía. Por eso hoy vine a hablar de esto y saber que se puede salir de esto. Para todos esos hombres que están luchando contra eso, a esas mujeres también que tienen problemas con este vicio, con esta adicción, hay salida y siempre instarlo a que busquen ayuda profesional, ayuda psicológica. No es fácil, el camino es complicado como cualquier adicción, porque los efectos de la pornografía son idénticos como cualquier tipo de droga, como la cocaína, la heroína, son los mismos efectos en el cerebro. Y el camino de salir es duro, pero se puede salir. Va a haber recaída, bastante recaída, pero lo importante es no rendirse y seguir adelante y buscar ayuda, sobre todo,
y no aislarse, no ensimismarse, porque esto lo que va a hacer más es agravar. Y como dije anteriormente, no hay pornografía sin consecuencias. La pornografía es lo peor que puede existir. No hay pornografía ni buena ni mala. Y en esto voy a ser categórico. No hay pornografía buena ni mala. Muchos sexólogos o algunas personas por ahí que difunden educación sexual dicen que pornografía o que es bueno ver un poco de pornografía, pero no se dejen engañar. La sexualidad sana está fuera de la pornografía y la pornografía no contribuye a una sexualidad sana, sino que destruye la sexualidad del ser humano y destruye nuestro cerebro. Completamente genera un caos en nuestro cerebro. Espero les sirva esta información de mucho y pueda ayudar a muchas personas. Con el paso del tiempo voy a crear tutorías, voy a crear atención para las personas que están buscando ayuda y que quieren una salida para poder darles una guía para poder salir adelante. Espero esta información les sirva de mucho y lo vemos en otro video porque estaré subiendo más videos sobre este tema de la pornografía.